El reciente lanzamiento de aplicaciones como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion están generando un gran revuelo entre los ilustradores, diseñadores y artistas. Pueden leerse en las redes comentarios como "nos quedamos sin trabajo", pero también algunos se han preguntado honestamente asombrados, ¿eso es arte? Yo soy Leo Tágoras, tu filósofo de confianza, y hoy voy a intentar abordar de la forma más clara, breve y honesta posible a la pregunta: ¿puede una inteligencia artificial crear arte? DALL-E es descrito en su sitio web como una nueva inteligencia artificial que puede crear arte e imágenes realistas a partir de una descripción en lenguaje natural. Fue lanzada en 2021 por la compañía de desarrollo de inteligencia artificial OpenAI, uno de cuyos fundadores es Elon Musk. Su nombre hace referencia a Wall-E, el personaje de la película animada de 2008, y al pintor español de surrealismo Salvador Dalí. Veamos algunos ejemplos de lo que puede lograr DALL-E. Si se le pide pintar algo como un astronauta cabalgando al estilo de Warhol, obtenemos... Y esto es lo que pinta cuando escribimos un tazón de sopa que parezca un monstruo pintado como un grafiti en una pared. Y aquí, una de las formas como interpretó a unos ositos de peluche trabajando en una nueva inteligencia artificial como arte de crayón infantil. DALL-E es una implementación de GPT-3. GPT significa transformador generativo preentrenado. Se trata de un modelo de lenguaje lanzado en 2020 que busca datos en Internet para generar textos mediante una inteligencia artificial que simulan la reacción humana al punto de ser indistinguibles a los escritos por seres humanos. Volviendo a DALL-E 2, dicho sistema no solo usa GPT-3, sino que consiste en un modelo de difusión que hace borrosas imágenes identificadas y las vuelve a hacer nítidas para que otra inteligencia artificial llamada Clip las vuelva a identificar. Por lo tanto, se trata de un trabajo conjunto de varias inteligencias artificiales y distintos mecanismos en varios niveles para lograr los asombrosos resultados finales. Las capacidades de estas aplicaciones han generado gran revuelo. Algunos las consideran espeluznantes o aterradoras, aunque también se ha señalado que GPT-3 se basa en resultados meramente estadísticos y sintácticos al carecer de un modelo de mundo y por tanto de una semántica, que es como si dijéramos que solo sabe calcular, comparar y generalizar, pero no puede realmente comprender. Algunos lo han llamado el imitador idiota más grande del mundo. En la descripción del video voy a dejar algunas referencias para quien quiera abordar más sobre el tema. En este video voy a dejar de lado las capacidades del GPT-3 de generar texto y me concentraré en las posibilidades de las inteligencias artificiales en crear imágenes artísticas. Aunque existen variados sistemas, me referiré aquí a DALL-E 2 porque es el más conocido. Antes de responder a la pregunta, es buena idea analizarla. Podemos distinguir tres partes en la pregunta. La primera parte sería: ¿puede una inteligencia artificial? Y se refiere a las posibilidades de la inteligencia artificial. La segunda corresponde con crear y remite a la idea de creación, intencionalidad y creatividad. Por último, la tercera y posiblemente más importante tiene que ver con el significado del término arte. Abordemos el asunto en este orden. La pregunta planteada podría ser específicamente esta: ¿puede DALL-E crear arte? Aunque creo que sería mejor decir: ¿puede una inteligencia artificial como DALL-E crear arte? También estamos interesados en la pregunta algo más general, es decir, ¿podría una inteligencia artificial como DALL-E en un futuro crear arte? O directamente podríamos hacer la pregunta filosófica más general: ¿podría una inteligencia artificial en principio crear arte o es imposible? Nótese que no estamos preguntando si todo lo que genera DALL-E es arte, sino más si eventualmente DALL-E u otra inteligencia artificial podría crear una obra de arte. Tengamos esto en mente para las siguientes reflexiones. Comencemos la reflexión abordando el tema de la creación y la creatividad. Cuando se habla de creación, normalmente queremos decir que hay un agente que se ve motivado, obligado o impulsado a dar con algo que no existe hasta ese momento en la realidad. Esta novedad puede servir para distintos propósitos. Cuando nos referimos al arte implicamos una intención estética y posiblemente también simbólica y comunicativa. Esto parece excluir de buenas a primeras a DALL-E como un creador artístico, pues no tiene ninguna intención ni motivación en lo absoluto. De hecho, DALL-E necesita una instrucción humana para operar. Así las cosas, la respuesta a nuestra primera pregunta sería un rotundo no, y algunos se contentarían con dejar el asunto hasta aquí. Pero creo que vale la pena deliberar un poco más. Para comenzar, la herramienta de hecho genera un contenido que no existía previamente. Las imágenes de DALL-E no son menos novedosas que muchas de las ilustraciones que consideramos artísticamente motivadas. Aunque es un hecho que no hay motivación o intención alguna, no es claro que no haya creación. Se trata, por supuesto, de una creación artificial, pero ese es precisamente el punto. En cierto sentido, la pregunta que nos estamos haciendo es: ¿puede haber creación artística artificial sin artista? ¿Recuerdan cuando niños haber hecho manchas simétricas en un papel al derramar pintura en él y plegarlo sobre sí mismo? Como las imágenes del test de Rorschach.
No estoy diciendo que esto sea arte, ni que DALL-E funcione así, pero quiero llamar la atención sobre la forma como se generan estas imágenes mediante un procedimiento más o menos automático y aleatorio. Lo que las inteligencias artificiales logran es una posibilidad en cierto modo parecida, una creación digital basada en procedimientos algorítmicos que componen imágenes o también texto o música con cierto impacto estético. La cuestión, dirán algunos, es que en cualquier caso DALL-E genera la imagen debido a una instrucción que le da un humano, pero creo que a esto también se le puede dar la vuelta. No pocas veces las obras maestras del Renacimiento, que consideraríamos a todas luces arte con mayúsculas, fueron encargos pagados. Alguien le pagó a un pintor para que hiciera un retrato y el resultado fue una obra de arte inmortal. Aunque no es lo mismo, podemos conceder, para continuar con la argumentación, que la instrucción que da el humano a la inteligencia artificial funciona como el pedido que le hiciera un mecenas a un artista y que el procedimiento tiene el mismo grado de creación que el de hacer manchas como las del test de Rorschach. Espero que me estén siguiendo. Dejemos el asunto de la creación hasta aquí. Ahora consideremos brevemente el tema de la creatividad. ¿Puede una inteligencia artificial ser creativa? Hay una parte del sentido del término creatividad que consiste en combinar cosas lejanas, aparentemente desconectadas, para dar con algo nuevo. En efecto, la inteligencia artificial puede combinar elementos conocidos, relativamente desconectados, y hacer aparecer objetos nuevos, por lo que tiene cierto grado de creatividad. Por lo menos, este sentido de creatividad. La forma como la inteligencia artificial combina imágenes recuerda a los sueños, donde se mezclan las imágenes del día de un modo novedoso y algo misterioso. Ni las imágenes de DALL-E ni las de nuestros sueños son meros collages. Son realmente imágenes nuevas a partir de la reconfiguración de un material conocido. Ahora pensemos esto. Si un artista sueña una imagen y la dibuja, ¿deja de ser creativo porque la creó su cerebro o su inconsciente mientras dormía? No lo sé, Rick. La creatividad tiene algo de misterioso. Por supuesto que hay otros sentidos de la creatividad que no aplican al caso de DALL-E, pero dejemos eso para más adelante. En definitiva, la cuestión es lo suficientemente compleja como para asumir que una inteligencia artificial plantea un cuestionamiento a lo que entendemos por creatividad y creación. Lo que recuerda a la aparición de la fotografía o el cine, una tecnología que cambió enormemente nuestra concepción del arte. No creo que la fotografía haya dado con un nuevo concepto completamente diferente de arte que sustituyó al concepto anterior. Más bien vino a cambiar la configuración del viejo concepto. Ciertos aspectos fueron puestos en primer plano a expensas de otros. La inteligencia artificial está logrando algo parecido. Pasemos ahora a considerar la tercera y última cuestión, el sentido del arte. Este es uno de los temas más eminentemente filosóficos que existen, discutido por miles de años. Tenemos que mantenerlo lo más ligero y esquemático posible. Como ya vimos, DALL-E 2 es descrito en su sitio web como capaz de crear arte. ¿Están autorizados a decir esto o es puro marketing? El problema es que el término arte es vago y ambiguo. Es ambiguo porque tiene más de un significado y es vago porque esos significados no están claros, unos menos que otros. Este video muestra una razón por la cual el término es tan difícil. Distintas épocas se enfrentan a distintas situaciones históricas, existenciales, sociales y tecnológicas que obligan a reformular su sentido. Simplificando las cosas, digamos que hay un sentido llano y un sentido profundo o denso de arte. El sentido llano remite a los aspectos meramente estéticos o institucionales. Con aspecto estético me refiero generalmente a la calidad de un objeto de ser atractivo, bello, cautivante o enigmático. Con aspecto institucional me refiero a la existencia de un grupo de personas que acuerda valorar algo como arte debido a la función o impacto social que cumple. Es el caso de obras de arte abstracto como el urinario de Duchamp, que no es más que eso, un urinario, o la pieza musical de Cage 433, que es una partitura en blanco. Sensatamente nadie tendría que apreciar estas obras por su carácter estético, sino más bien por la forma como nos hacen cuestionarnos el sentido de la creación humana. Es un hecho que algunas de las ilustraciones digitales de DALL-E 2 tienen estas características. Y si fuimos convencidos de que la herramienta tiene cierta capacidad de generación creativa, no caben dudas de que DALL-E sí crea arte, en un sentido algo modificado, nuevo o convencional de arte, pero parece perfectamente válido siempre que lo precisemos de esta forma. Por lo tanto, es posible defender como válida la forma como la inteligencia artificial es descrita en su sitio web, en la medida en que crea a pedido imágenes digitales bellas, cautivantes o enigmáticas que despiertan en nosotros la capacidad de interpretación y conceptualización propia de la apreciación estética. Pero, atención, estamos hablando del arte solo en ese sentido más amplio y llano. La tendencia popular a asimilar el arte a las artes plásticas puede ser un impedimento a la hora de entender la profundidad del sentido del arte.
En cierto modo, las artes plásticas tienen una importante conexión con la naturaleza y su belleza natural y corpórea, pero el ser humano destaca sobre todas las cosas naturales debido a su uso de un lenguaje articulado. Es mediante el lenguaje que nos comunicamos, nos formamos, introspeccionamos, reflexionamos y le damos un sentido narrativo a nuestra experiencia. Los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina tienen valor no solo por su espectacular y sobrecogedora carga estética, esto es, si se quiere ver así, un aspecto superficial, un símbolo que refiere a un sentido más allá de la bóveda y las paredes. Se trata de una visión de la humanidad y su relación con la divinidad completamente nueva. Apunta a un autoentendimiento reflexivo transformador, una experiencia no solo del artista, sino de su época, que es fuente de sentido hasta nuestros días. La cuestión entonces es si una inteligencia artificial como Dalí puede hacer eso. Y no tengo dudas en decir que no puede, en lo absoluto, por distintas razones. Para comenzar, GPT-3 o Dalí no tienen un modelo de mundo, no interpretan a la realidad a través de la percepción y la experiencia. Lo que hacen es generalizar y combinar una cantidad descomunal de textos e imágenes de un modo que los humanos consideramos natural, lo cual nos lleva al otro punto. Estas inteligencias artificiales solo pueden partir de otras imágenes conocidas, fotos o ilustraciones, pero Brunelleschi, creador de la perspectiva cónica, o Picasso, co-creador del cubismo, no partieron de imágenes conocidas para crear su arte, sino que irrumpieron en el arte con sus creaciones originales, creativas en un sentido más complejo del que habíamos concedido. Y es que el arte, como una actividad de autocomprensión, se inserta en un contexto cultural de diálogo determinado histórica y personalmente. Es este sentido temporal de la creatividad lo que parece estar ausente en las inteligencias artificiales. Una noción de creatividad que cambia los sentidos de las experiencias pasadas y determina sus sentidos futuros. De acuerdo con esta forma de entender la creatividad, de lo que se trata es de reintegrar el sentido de una experiencia que se ha desintegrado. Las inteligencias artificiales actuales no pueden hacer eso simplemente por el hecho de que no tienen conciencia de una experiencia vital de un mundo cuyo sentido se ha venido abajo. La idea de reintegrar la experiencia es inaplicable en el caso de Dalí o GPT, no importa de qué versión estemos hablando o de cuántos datos puedan estar a su disposición. Se trata de un asunto formal, simplemente no es lo que hacen. Creo haberle leído una vez a Gadamer, aunque no recuerdo dónde, que un artista que no era consciente del sentido de su creación no era un artista, sino más bien era él mismo una obra de arte de la naturaleza. Me atrevería a aplicar esto a nuestras queridas y temidas Dalí y GPT. Ellas no son artistas, pero quizás son esas mismas inteligencias artificiales las obras de arte. Ok, Dalí y GPT-3 no pueden, pero queda la cuestión de si una inteligencia artificial podría, en principio, crear arte en un sentido denso. Esta pregunta es extremadamente difícil por varias razones, pero bueno, tengo la responsabilidad y la obligación como filósofo de decir algo al respecto. La idea de que una inteligencia artificial pueda tener una experiencia consciente, que es lo mínimo que pedimos para crear arte, me hace pensar en la creencia alquimista de que se podía obtener oro en un laboratorio mediante la transformación de otros materiales. Por lo que entiendo, es posible crear oro en un acelerador de partículas. Así que, en cierto modo, en principio, la idea de los alquimistas no era del todo equivocada, aunque no se trata de una transformación química, sino de una manipulación a nivel atómico. Además, el proceso es ridículamente costoso y no puede tener el sentido que ellos le daban. En todo caso, si alguien se plantara a defender a pies juntillas que en cierto modo los alquimistas tenían una idea relativamente correcta, lo aceptaría. No sé si ven la analogía. El oro se formó antes de que existiera el sistema solar, posiblemente por la colisión de estrellas de neutrones. Estamos hablando de un fenómeno cósmico extremadamente descomunal. Lo mismo creo que sucede con la conciencia humana y su capacidad para crear arte. Estamos hablando de un proceso social y natural extremadamente complejo. Capaz sí. En principio, una inteligencia artificial puede crear algo así como un pensamiento, una experiencia, una interacción consciente, como los átomos de oro que pueden crear un acelerador de partículas. ¿Qué sé yo? En todo caso, no veo nada que lo impida en principio, a priori, en teoría. En la práctica, estamos hablando de crear algo tan complejo como la vida misma, como la colisión de dos estrellas. Y vamos a estar claros, es más probable que nos autodestruyamos antes de que podamos hacer que un robot se enamore. Afortunadamente, tenemos muchas cosas interesantes e importantes en que pensar, además de las especulaciones de la ciencia ficción. Nada en contra de la ciencia ficción o la alquimia, por cierto, pero el valor de la ciencia ficción reside en lo que nos puede decir sobre nosotros mismos. A todas estas, nosotros mismos somos un tipo de inteligencia lingüística con cierto grado de artificialidad. Ahora bien,
Que una inteligencia artificial llegue a pensar o cobre conciencia no tiene por qué significar que nosotros dejaríamos de pensar o nos volveríamos inconscientes. La idea de que una inteligencia artificial pueda hacer arte no elimina en lo absoluto la necesidad del ser humano de hacerlo. Y es que he escuchado ese razonamiento como si la tecnología les estuviera arrebatando cosas a las personas. Lo mismo aplica a la inversa, que Dalí o cualquier otra inteligencia artificial no puedan hacer arte o produzcan un arte vacío, es decir, carente de introspección y sentido, no quiere decir que los artistas humanos no puedan ser igualmente vacíos y carentes de autocomprensión. El arte que hace Dalí tiene el efecto de revelar lo vacío que puede llegar a ser el arte, y eso está bien. No todo lo que brilla es oro. Pero no me malinterpreten, estoy plenamente convencido de que un buen diseñador o ilustrador es hoy claramente superior a Dalí, del mismo modo que un buen redactor es infinitamente superior a GPT-3. Aunque los productos de las inteligencias artificiales actuales son impresionantes, están todavía lejos de ser óptimos en todos los contextos. En este sentido, DALL-E y GPT están dejando ver claramente la calidad de aquello que llamamos hoy día generación de contenido. Pero eso es harina de otro costal. Desde una perspectiva filosófica general, la exploración que hemos hecho hasta ahora debe advertirnos sobre la posibilidad de ciertos errores reflexivos debido a la ambigüedad y vaguedad de los términos en cuestión. El arte se mueve entre dos polos, el estético y el conceptual. Ambos se sirven mutuamente y se reconocen como aspectos de un mismo proceso de unión e interpretación de la realidad natural y colectiva. Por lo tanto, a la pregunta, ¿puede una inteligencia artificial crear arte? Hay que responder sí, pero no. Sí, DALL-E es una herramienta que permite crear artificialmente contenido estético, así que en cierto sentido crea arte. Pero, si nos referimos al arte en sentido más profundo, como un producto cultural reflexivo de autocomprensión, definitivamente no, dicha inteligencia artificial no crea arte por la manera como funciona. Ahora bien, si la pregunta es general, no pensando en GPT-3 o DALL-E, sino en la idea de que una inteligencia artificial podría en principio llegar a crear arte en un sentido fuerte, pues no veo por qué no se me ocurre ningún argumento para cerrarnos a esa posibilidad. Dicho esto, debemos estar atentos a un posible desplazamiento de sentido. Por ejemplo, si alguien llegara a concluir erróneamente que Dalí puede hacer arte del mismo modo denso o profundo como lo hacía Miguel Ángel, porque hemos aceptado que lo hace en un sentido más llano o porque en teoría no está descartado que una inteligencia artificial pueda hacerlo. Hay que cuidarse de esto. Pero también de lo contrario, negar que Dalí puede hacer arte en un sentido llano en el que decimos de muchas personas que son artistas solo porque Dalí no puede hacer arte en un sentido denso, cosa que tampoco pueden hacer muchos de nuestros artistas humanos. Todo esto, claro, concediendo que las nociones de creación y creatividad puedan ser aplicadas a una inteligencia artificial. Creo que es relativamente plausible esta idea, aunque no me enrollaría si alguien lo negara. Aquí es posible caer en otro error, el de entrar en una especie de rigidez semántica muy típica en la que las nociones de creatividad o creación estuvieran tan duramente fijadas que impedirían hablar con sentido de las nuevas herramientas tecnológicas. Los significados, sobre todo de este tipo, nunca están fijos. Siempre tienen un grado de flexibilidad, de lo contrario no podríamos usarlo. El lenguaje, como el arte, es esencialmente vago, aunque susceptible de ser precisado para ciertos propósitos una y otra vez. Por último, otro error consistiría en decir que es imposible definir lo que es arte o que el arte es lo que le dé la gana a quien sea, así que una pregunta como lo que nos hemos planteado no puede ser abordada de ninguna forma. Esto es a todas luces incorrecto, pues niega por completo el sentido de la reflexión humana y el arte mismo. En definitiva, la lección general es que la noción de arte puede tener distintos sentidos más o menos vagos, los cuales pueden generar cierta confusión, pero esto no quiere decir que no podamos hacer reflexiones abiertas válidas. Querrámoslo o no, el mundo sigue su curso y los conceptos del arte mismo van a seguir cambiando. A todas estas sí es posible la creatividad, de acuerdo, así que sí es posible que aparezca algo novedoso, algo que no podamos prever ahora. Hasta aquí mi breve reflexión sobre el asunto, espero que lo hayan encontrado interesante, dejen sus comentarios y nos vemos la próxima.